Si hay alguien que ha podido cumplir la gran comisión y ha podido llevar el evangelio a muchas personas y que no ha perdido la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, de darle un tratado, de discipular, de enseñar, de ser un maestro para muchos. Ese es nuestro invitado de hoy. Tenemos por acá a don Augusto de los Santos, quien es uno de los pastores de la iglesia Templo Bíblico en la urbanización Gregorio Luperón por muchos años y quien es un evangelista carta cabal. Para nosotros es un gozo, un gusto tenerlo por aquí, así que bendiciones y qué bueno que usted está aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias al Señor primeramente, gracias a ustedes por la invitación y para mí es un grato placer, un honor poder compartir con nuestros amigos oyentes y con ustedes lo que usted considere que uno debe platicar acá. Gracias, don Augusto. Hay muchas personas ya conectadas con nosotros, escuchando este espacio, viendo. Usted es una gente que sube los ratings de cualquier programa. No te vayas tan lejos que te puedes caer. Qué bueno, qué bueno. Ay, sí. Don Augusto, usted tiene mucho tiempo en el Evangelio. Tiene 60 años más o menos, ¿verdad? Voy caminando hacia allá. Tengo 59 y pico. Pues casi está ahí en los 60. Estoy por ahí cerca. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor. ¿Cómo usted llega a los pies de Cristo? ¿Cómo usted es salvado por el Señor? Bueno, mi historia a mí particularmente me resulta sumamente importante ver cómo la mano de Dios se movió alrededor de mí y que yo pude llegar a donde estoy, ¿no? Yo nací como casi todos los dominicanos, sobre todo en aquel tiempo, en un hogar religioso, la religión tradicional, la religión popular, y fuimos instruidos, mamá, porque papá murió cuando yo tenía 7 años, pero mamá, que era tan activa, tenía una capilla en su casa, el cura iba de vez en cuando, yo lo iba a buscar y lo llevaba. Y así pues esa era mi fe y aprendí todo lo que tenía que ver con eso que estaba al alcance de feligrés común, porque en aquel tiempo casi todo era en latín, pero sí habían cosas, los rezos, las Ave Marías y todas esas cosas eran en el lenguaje de nosotros. Y yo practiqué eso con todo fervor y con toda fe. Y bueno, creí con todo el corazón que estaba sirviendo a Dios. Luego que ya soy un joven, bueno, cuando adolescente o echando para atrás, yo vi que mi abuelo paterno tenía una Biblia de buen tamaño ahí, que creo que no la usaban, pero nunca lo oí hablar de eso, ¿no? Entonces cuando la vi, digo, Dios comenzó a trabajar conmigo ahí, porque me dio curiosidad y le dije que me la prestara. Entonces me la prestó, la llevé a casa, un par de semanas, comencé a hojear y a leer lo que pude, pero parece que entré en alguno de esos profetas medio enigmáticos, no entendí ni papa, y se la devolví. Ya un joven, a mi hermano Mamerto, que vivíamos en el mismo lugar, por ahí para la Moreña, vivíamos juntos, éramos solteros los dos. Una señora que era del templo bíblico, que don Pablo la encomia mucho, porque ella hacía evangelismo las 24 horas, y bueno, hacía todo lo que podía, aún sin ser letrada, ella no sabía leer. Lo cierto es que le llevó una Biblia, se la regaló a mi hermano. Ok, llega la Biblia, vivimos juntos. Mi hermano no la leyó nunca, que yo sepa. Ya murió y todo eso, lamentablemente. Yo, pues,
guiado por el Espíritu Santo, abrí la Biblia sin saber dónde iba a leer y qué, pero me cayó en los evangelios. Ahí comencé a entender mucho mejor, porque veía las enseñanzas de Cristo, los milagros y todas esas cosas, y los entendía mucho mejor. Debo decir también que los evangélicos que había en aquel tiempo, solo había 4 iglesias evangélicas en Puerto Plata en ese tiempo, y Estamos hablando los años 62 por ahí. Bueno, lo cierto es que me hablaban cuando podían, pero yo no lo recibía con agrado, y siempre tenía una respuesta mordaz. Yo tenía mi religión y a mí no había quien me moviera de ahí. Usted era una persona que visitaba la iglesia tradicional, Claro o era que una sí. persona No, o era una persona que realmente tenía un compromiso con la iglesia. Yo visitaba permanentemente, no tenía ningún cargo. Ok. En aquel tiempo no era común. Un monigote, el cura y las muchachas de las hijas de María y esas cosas, pues no había mucha gente involucrada como ahora ellos tienen. Lo cierto es que cuando alguien me hablaba del evangelio, yo lo rechazaba tajantemente. Yo tenía mi religión, yo decía que esa era la verdad. ¿Cómo usted veía a los protestantes? Los veía con desprecio y los consideraba personas que estaban en un camino muy lejos de Dios. Bueno, pues en esa ocasión que me llega la Biblia y yo comienzo a leer, el Señor me llevó a mi cura párroco de aquel tiempo, la San Felipe. Después del rosario me quedo en la noche y le digo que necesito su ayuda, porque los protestantes me molestan mucho. Ay. Y dice él, ¿y qué puedo yo hacer? Digo, bueno, ellos me dicen que somos una doctrina falsa porque enseñamos doctrinas que no son de la Biblia. Dice, ¿pero qué puedo yo hacer? Digo, bueno, anóteme en un papel ahí donde que la Biblia habla del purgatorio. Y anóteme también donde que está la encomendación, la recomendación que el Señor hace, o la encomienda que el Señor le hace a la iglesia para interceder por las almas, para pasar del purgatorio al cielo. Y también anóteme donde que dice, donde que está la instrucción o instrucciones de la devoción y culto a la Virgen y a los santos. Y él me dice, hijo, esas cosas no están en la Biblia. Solamente que nosotros las recibimos de Roma y tenemos que enseñarla a la gente. Y que no están en la Biblia. Le dije, padre, porque yo no había leído a Mateo 23:9, donde el Señor dice que no lo hagamos. Padre, ¿cómo va a ser? No están en la Biblia. Ay, caramba, se me fue el alma a los pies. Bueno, le dije que muchas gracias, pase buenas noches. Di la espalda para salir por la calle Separación, pero al salir digo, no, pues aquí no vuelvo yo más, porque realmente es cierto que somos una iglesia falsa, porque si doctrinas tan fundamentales no son de la palabra de Dios, entonces no somos la iglesia del Señor. Y ciertamente jamás volvió. Jamás volví. Bueno, he vuelto a entierro y cosas así. Sí. Pero no como como miembro, ni buscando nada que se me haya quedado. Bueno, lo cierto es que cuando renuncio, llego a casa, comienzo a aprender a orar, porque yo lo que sabía era rezar, porque yo le decía a Dios todo. Bueno, oraba como se me enseñó desde niño. Pero entonces comencé a decirle a Dios lo que yo necesitaba, lo que yo sentía, la confusión que tenía, porque me habían enseñado desde niño que los protestantes eran falsos profetas, gentes peligrosas, que engañaban a la gente. Y entonces descubro ahora que mi sagrada iglesia, mi amada iglesia, también es falsa. Digo, bueno, no sé qué hacer. Señor, dirígeme tú, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí comencé a orar
que es decirle a Dios lo que yo siento, no lo que otro me enseñó y cosas por el estilo. Bueno, no sabía qué hacer ni dónde ir. Le tenía miedo y terror a todas las 4 iglesias que había evangélicas. ¿Eran cuáles? La dominicana, que es la de mayor tiempo, el templo bíblico le sigue, la iglesia Defensores de la Fe, como esta que patrocina esta estación. Estaba el señor Valdespina, un hermano muy consagrado a Dios, estaba por el Batey 3. Y estaba en comienzo la Getsemaní ya en el barrio Los Coquitos. Ujú. Bueno, pues yo había ido al templo bíblico una sola vez, porque la hermana Camila, que así se llamaba, la que regaló la Biblia, me invitó porque venía Felipe Rojas Salud, era pelotero, de cual yo simpatizaba. Venía para dar una charla porque él profesaba, creo que profesa la fe evangélica todavía. Sí. Bueno, pues fui y oí lo que se hizo, pero me quedé insatisfecho porque dice que se le dañó el carro en Santiago y no llegó. Entonces yo pensé que era un gancho para hacer que uno fuera a la iglesia. Usted se sintió engañado ahí. Me sentí engañado. Pero oí lo que predicaron. Bueno, cuando por fin oro, no sé si un mes, 2 meses, no sé, me coge con volver a esa iglesia, con temor de que se me engañara y rogándole a Dios que no me dejara caer en error. Acabo de renunciar aquí porque descubro que se basan en errores y doctrinas de hombres y no quiero hacer lo mismo, ¿no? Caer en la misma situación. Con temor de que de nuevo le digan que van a traer a alguien y después no llegue. No, que me enseñaran cosas que no son de la palabra de Dios. Pero iba cada domingo y oía que todo lo que enseñaban era de la Biblia. Y a veces pensaba yo, estos se tienen por tan santos y son tan consagrados así, a diferencia de nosotros que uno andaba en la calle y todas esas cosas. Digo, esto es para que crean que ellos son los mejores. Y tenía todos esos prejuicios. Bueno, lo cierto que Dios me puso en la cabeza, en el corazón, acercarme a un caballero que conocía solo de vista, don Pablo Clase. No sabía ni el nombre de él. Ya están entrando en escena entonces don Pablo. Ya ahí entró en escena porque después del culto me quedaba un rato con él. Don Pablo, miembro de la iglesia central. Ya era anciano. Ya era anciano. Y era ya misionero y todo eso. Un hombre, ya todos conocemos el gran conocimiento y la gran consagración de don Pablo. Bueno, me paraba con él, el Señor no me dejó ir donde otro que pudiera quizás confundirme por poco conocimiento. Me dirigió hacia él y comencé a plantearle cosas que yo creía que debían ser. Y don Pablo me devolvía la pelota con la Biblia en la mano, con la Biblia abierta. Diferente a allá. Allí no me pudieron dar Biblia cuando yo la necesitaba en los puntos que yo había planteado. Lo cierto que pasé un tiempo haciendo eso y el Señor me iba convenciendo que de verdad todo lo que predican y todo lo que creen es eso. Bueno, llega el tiempo cuando ya yo estoy seguro, convencido de que yo como pecador, que anduve en la calle, anduve en la vida corrupta, yo estaba perdido. Y aunque había pocos vehículos en ese tiempo en Puerto Plata, por la velera era que pasaban la mayoría, o que ellos pasaban más, tenía que cruzar la velera para ir a casa y me cuidaba porque pensaba si me mata un vehículo me voy al infierno. Bueno, tenía esa dudita. Claro, ya estaba convencido de pecado. Bueno, hasta que por la gracia de Dios, un 17 de marzo de 1963, el Señor me acabó de convencer de que cuando uno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que no tendría yo que volver a andar en esa vida pasada como yo anduve en el pecado, porque Dios transforma a uno. Bueno, entonces digo, pues si es así, entonces se puede. Le dije a don Pablo que orara conmigo
Y ese venturoso día, esa venturosa noche, yo tomé mi decisión por Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Usted mencionó a don Pablo. Don Pablo no necesita carta de presentación. ¿Cómo usted considera, o más bien, quién es, qué significa don Pablo para usted, para su vida? Imagínese, don Pablo ha sido el instrumento humano número uno para mí, porque aún desde antes de convertirme, Dios lo puso en mi camino, pudiendo poner a otro, ¿no? Y sin yo conocer quién era él, qué calidad de hombre y qué conocimiento tenía, Dios me lo puso ahí. Bueno, desde entonces yo nunca me he despegado de él porque he sentido todo el apoyo. Me cayeron arriba, bueno, mi iglesia y mi casa, eso fue un tiempo de juicio. Me querían casi eliminar, yo era un traidor. Bueno, entonces siempre acudí a don Pablo a buscar ayuda bíblica y don Pablo me la iba proporcionando. También algunos otros hermanos como Rubén González, un hombre que era muy joven en ese tiempo, me fue de mucho apoyo. Bueno, pues... Don Pablo era como ese maestro, sí, ese sí, guía que usted pudo encontrar en el claro, camino. con toda la confianza, porque don Pablo ha sido siempre un hombre abierto, amable, con tanta educación, con tanto amor. Y me pegué ahí, el Señor me pegó ahí, me bautizó él en unos 5 meses después. En la iglesia central. En la iglesia central. Luego me casa, presenta a mis hijos. Y cuando me iban a admitir, ya estando, bueno, cuando se decidió irse a abrir una capilla en lo que se llamaba Los Callejones, hoy en Sánchez Duboc, don Pablo fue el pionero ahí. Y cuando se decidió que don Pablo iba a ir para allá con algunos hermanos, yo me voy también con don Pablo. Entonces luego, pues cuando llegó el tiempo que ellos consideraron, eran don Ramón y don Pablo los ancianos, don Ramón Castillo, entonces decidieron que yo debía estar en el cuerpo de ancianos. Eso fue, ¿usted recuerda más o menos el año? En el 69, creo que en junio. Y es decir, que usted tiene siendo anciano, estamos hablando de 50 años más o menos. 53. Siendo pastor. Sí, unos 53 años. Por la gracia de Dios todo. Bueno, pues de ahí pues me cayeron arriba mi familia, me cayeron arriba los testigos de Jehová que querían conquistarme. Los adventistas, con todo el respeto que le tengo y amor, creo que son cristianos, pero hay muchas cosas que ellos aplican del viejo pacto que no caben en el pacto de la gracia. Pero estuve a punto de caer con esa gente, pero tanto don Pablo, a quien acudía permanentemente, como Rubén González, me ayudaron mucho y aquí estoy todavía por la gracia de Dios. Es decir, que usted, quien le ha ayudado, quien le ayudó a acercarse al Señor fue don Pablo en ese tiempo, y usted ha seguido agarrado de don Pablo, más bien bajo su sombra, humanamente hablando. Sí, hasta el sol de hoy, ciertamente. Por la gracia de Dios, así es. A mí me llevó el Señor a la iglesia sin que nadie me... Buena semana me había invitado, pero para otras cosas que yo quedé disgustado. Después cuando yo fui, me llevó el Señor de la mano. Me pudo haber llevado a otra parte, pero me llevó ahí. Y al encontrar a don Pablo, el Señor me lo puso delante. Yo vi que es un árbol que da mucha sombra y frutos. Me quedé ahí y ahí estamos por la gracia de Dios hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Don Augusto, al principio yo mencionaba el hecho de que usted es un hombre que no pierde la oportunidad para presentarle a Cristo a una persona. Usted, donde quiera que va, anda con sus tratados. Si no puede hablarle, simplemente se lo da. Yo entiendo que usted ha evangelizado a mucha gente, mucha gente. ¿Cómo nace esta pasión de evangelizar en usted? Porque todos tenemos el llamado de compartir a Cristo,
de llevar el evangelio a otros, pero yo creo que Dios puso algo especial en usted respecto a eso. Ni más ni menos, yo no puse nada en esto. Yo sentí la preocupación de que como Dios me salvó a mí, estando yo tan perdido, porque a la vez que practicaba la religión, era corrupto, andaba en la calle, hacía cosas que están muy lejos de Dios. Pero yo solamente iba y confesaba al cura y ya yo creía que borrón y cuenta nueva podía seguir. Hasta que Dios me saca de ahí y me trae al evangelio bíblico, al evangelio sin añadidura, al evangelio lo mejor interpretado posible. Y entonces pues el Señor puso en mi corazón que como me sacó a mí y como yo estaba tan lejos, tan perdido, también había otros y hay otros que necesitan saber de ese Señor. Y yo he sentido siempre la preocupación, la compasión por las almas que se están perdiendo. Tan así, obra de Dios todo, que yo voy por una acera con los tratados en la mano y veo gente en la otra acera que a veces me queda incómodo, pero me ha llegado el pensamiento, y si hoy es el último día de oportunidad de esa persona, y hago el esfuerzo de cruzar para darle tratado y en lo posible, como usted dijo hace un tiempo, hablar con él si es posible. Eso es del Espíritu Santo, yo no compré eso en ninguna parte, ni nadie me mandó a hacerlo. Parte de Dios. ¿Como cuántos tratados usted da a diario? Eso me pregunta un abogado de una de nuestras iglesias hermanas pentecostales. Porque mire, siempre me dice que cuántos millones yo he distribuido. Y yo le digo que eso lo tiene la computadora del cielo, que yo no llevo cuenta de eso. Usted ha tenido la oportunidad de realmente no solo evangelizar, sino saber de las necesidades de los hermanos de la iglesia, donde usted es pastor, y no toda iglesia tiene el privilegio de tener a alguien que pueda velar por las necesidades de los miembros. ¿Cómo usted logra hacer esto? Porque usted sabe dónde vive fulano de tal, sabe qué enfermedad tiene allí. O sea, usted puede tener la capacidad de poder conocer los miembros de la congregación, que no son 2 o 3, sino son unos cuantos, y poder servirle a esos hermanos. O sea, ¿cómo usted ha logrado eso a través de los años? Bueno, la Biblia lo dice claro, que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces yo sé que eso lo puso Él en mí. Y me llegó desde muy temprano la inquietud de la condición de los hermanos, de que los hermanos no son solamente espíritu, los hermanos también tienen un cuerpo físico, tienen un intelecto que necesita también ayuda. Y siempre he tenido la inquietud, creo que estoy redundando, pero valga, de saber la condición de los hermanos, porque si un hermano se enferma, siempre he pensado, o tiene necesidad que la iglesia puede atender, o uno mismo, porque uno también tiene compromiso de ofrendar, y uno no lo hace, uno estaría pecando contra Dios, porque el amor que la palabra nos enfatiza tanto y nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted ama a una persona y la ve con una necesidad, el amor no es ir a darle un abrazo y, como dice Santiago, ve, caliéntate, que el Señor te supla, etcétera. No, el amor genuino debe hacer lo posible de cubrir esa necesidad, sea por la iglesia, que es la mayor, la mayoría de ocasiones, porque ya se sabe que nos han enseñado lo que la Biblia dice, que la ofrenda es para los santos. Hay gastos en la iglesia y hay situaciones que hay que
invertir, por decirlo de alguna manera, pero la mayor responsabilidad es atender a las necesidades de los hermanos. Entonces, ¿cómo uno sabe, un hermano que tiene, por ejemplo, una semana o dos que no se congrega, cómo uno sabe qué le pasa? Si necesita ayuda espiritual, ayuda material, ayuda emocional, ¿cómo uno lo sabe si uno no lo visita? En aquel tiempo no había teléfonos y había que ir a su casa, pero yo he descubierto que es una bendición porque precisamente como los hermanos reciben a uno con tanta alegría y les sirve aún la presencia, suponiendo que usted no pueda llevar nada, aún la presencia, ellos se sienten tan alegres, tan felices, porque ve que lo toman en cuenta. Y todos nosotros tenemos necesidad de amor, necesidad de amistad, necesidad de que nos extiendan la mano cuando es necesario. Y entonces pues eso va motivando a uno y que uno sabe, bueno, hermano, quedó con tal problema, pasa cierto tiempo que yo debo volver a saber cómo ha estado, si resolvió, si hay que seguir empujándolo. Y además he descubierto, como decía yo anoche a los presentes en la sesión de caballeros, que cuando uno va a visitar a los hermanos se encuentra también con amigos, se encuentra con la familia generalmente. Hay un día que quizás el hermano esté solo o la hermana o con poca gente, pero regularmente uno va a encontrar familiares o amigos que le están visitando o hasta vecinos a los cuales uno debe transmitirle el evangelio, porque el Señor dijo que vayan a predicar el evangelio, vayan a ser discípulos. Si uno se va a sentar en la iglesia a esperar que ellos lleguen, imagínese usted qué por ciento llega espontáneamente a escuchar la palabra. Mientras que usted fuera puede en la semana evangelizar un número tremendamente importante. Ciertamente. Y los hermanos pues se sienten fortalecidos, usted le lleva porciones bíblicas, uno va descubriendo porciones especiales según la situación, sea de salud, sea económica, de familia, uno va descubriendo en la Biblia cuáles son esas necesidades y uno puede irlas supliendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le va dando a uno para ayudar a los hermanos. Don Augusto, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles en el ministerio para usted? De tantos años que usted ha tenido en el ministerio, ¿cuáles han sido esos momentos difíciles que usted quizás ha sufrido, ha llorado? Bueno, una de las cosas más conmovedora y triste es cuando un hermano que usted creía sincero en la obra del Señor, que usted creía un cristiano nacido de nuevo, y de buenas a primeras, usted nota que ese hermano se fue a su casa, se fue qué sé yo a dónde, y por más que usted trata de ayudarlo a regresar y a convencerlo con la palabra de que está equivocado y que hay remedio para su enfermedad, el hermano no obtempera, no reacciona. Y entonces ustedes son casos tristes que uno lo sufre. Y además, como donde quiera se cuecen habas, no habrá faltado un día que de usted hayan dicho algo que no es lo correcto, o que quizá debieron decírselo a usted y no a otro. Sí, de las cosas que suceden. De cosas que pueden ser ciertas, y entonces son cosas que taladran a uno. Entonces pues hay esos momentos cuando uno tiene que encerrarse a orar y a llorar y a pedir a Dios por los otros y por uno, porque inclusive ha habido casos que usted se acerca al hermano o hermana para ayudarle en algo que usted descubre que necesita una amonestación, una orientación, y el hermano lo toma por otra vía y le falta a uno el respeto y
y sale hasta denigrar de uno. Son cosas dolorosas, pero eso es parte de la obra del Señor, y uno ora y uno lee la Biblia. Yo he aprendido que la Biblia leída con detenimiento, y como decía hace un rato, ya uno va aprendiendo los pasajes más efectivos para cada situación, y uno se tranca ahí a escudriñar y a clamarle al Señor que ayude a uno, que traiga la paz que uno ha perdido, que cure esa herida. Y entonces el Señor lo hace, dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y así uno ha podido seguir adelante, aunque ha habido momentos que uno dice, pero cualquiera deja esto, pero entonces uno piensa, no, pero es al Señor que yo le estoy sirviendo, y lo que yo hice fue lo que debía haber hecho. Es decir, los pastores sienten y sufren. Mucha gente piensa que los pastores son superhéroes, pero son de carne y hueso. Carne y hueso, somos tan humanos como todos los hermanos, como el hermano más sencillo, que tenemos sensibilidad, se nos ofende y lo sentimos. Uno porque tiene que tratar de orar, como decía, leer la palabra, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol, y seguir adelante, pero no es cómodo, no es todo color de rosa que le hacen un reconocimiento, como a don Pablo, que se le han hecho tanto, muy válido a algunos, y personas que le dicen a uno verbalmente, que le dan aliento. Son momentos muy agradables, pero hay muchos momentos de amargura, pero uno sabe que eso es parte de la obra del Señor. Don Augusto, usted ha sido un maestro para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Yo recuerdo cuando un muchachito, usted me enviaba me dio la oportunidad de predicar en Inver. Fueron mis primeros pasos en la predicación, yo siendo un muchachito, creo que hasta menor de edad. Y luego a Jamao al Norte, también a Tubagua. Fueron algunas de las iglesias donde usted me enviaba a predicar. Y no solamente a mí, sino que también a otras personas. Usted le ha dado la oportunidad de crecer, de que otros se desarrollen, así como usted tuvo la oportunidad, así como don Pablo y otros le dieron la oportunidad de poder desarrollarse. Usted ha tenido esa cualidad, esa característica. ¿Cómo lo hace sentir eso en el ministerio? Saber que usted ha sido desprendido en ese sentido, y que otros han crecido o hemos crecido por las oportunidades que usted y otros nos han dado. Bueno, ya sabemos, don Pablo ha sido referente desde el principio. Don Pablo comenzó dándonos, bueno, desde la central. Yo recuerdo que la primera vez que se me dio oportunidad para predicar 15 minutos en espera de un año nuevo, yo nuevecito en la fe, yo sudaba y las orejas se me pusieron, bueno, creo que me dio fiebre, pero me hizo ir cogiendo confianza. Después me dieron otro tiempo para dirigir con otros en un culto así tan responsable en la iglesia central, que había tanta gente. Uno comenzó a ir perdiendo el miedo, y hasta que llegamos a los callejones, y don Pablo nos asignó de una vez tareas de prédica y cosas así, aun cuando uno estaba un poco verde y quizá metía mucho la pata, pero lo cierto es que funcionando es que se aprende. Entonces yo siempre, por la gracia de Dios, he tenido ese concepto de que los hermanos hay que ayudarlos a desarrollar. Si usted todo el tiempo comiendo, que ya se da muy buena comida con los estudios bíblicos, pero hay que tratar de que esos muchachos, esos jóvenes, también den el paso a ir perdiendo el miedo. Entonces, por eso te hablaba de Inver, que es una congregación pequeña,
y Jamao y otros así que uno ha asistido y que uno tenía compromiso. Entonces uno se da cuenta que son lugares donde no hay tantas gentes, donde el hermano va perdiendo el miedo, y eso lo va también motivando a estudiar más la palabra, porque sabe que tiene compromiso, que lo pueden llamar, a veces ya tiene turnos asignados, y entonces pues uno sabe que ese es un deber. Nosotros vamos pasando, yo por ejemplo, don Pablo un poquito más viejo que yo, Ventura también, pero ya yo no soy un jovencito. Ya yo, como decía en la iglesia hace un tiempo, ya yo cumplí 40. Y cuando se rieron, yo le dije que si ellos creían que yo le estaba mintiendo, porque yo había cumplido 40. Y volvieron a reírse. Entonces digo, bueno, ustedes se ríen sin razón. Porque yo le dije que cumplí 40, pero no dije cuándo. Yo lo cumplí. Hace más de 40 que cumplió 40. Ahora hace más de 40 que cumplí 40. Y entonces, pues uno tiene que saber que la obra no es para uno solo. El templo bíblico tiene esa ventaja, que a los hermanos se les da oportunidad de desarrollarse, porque la obra no es de uno solo, la obra es de Dios y debe ser compartida, debe ser desarrollada, empujada el carro. Con todo el que pueda meter la mano al nivel que Dios le vaya dando. Sí. Y uno se va dando cuenta, por ejemplo, en los cultos fuera, que una vez uno lo dirigía, uno ponía también, cuando el culto no era de mucha gente, ponía a algunos hermanos, hasta que le dije a don Pablo de Elías Peña, que siempre ha cantado muy bien y tocado su guitarra, etcétera. Le digo, don Pablo, que él era que hacía el programa en ese tiempo, Elías no es solamente cantante y músico, póngale turno, que Elías predica muy bien, yo lo he puesto a predicar y lo hace muy bien. Y así pues uno va descubriendo lo que cada uno es capaz de hacer. No todo el mundo está para ser predicador, pero uno más o menos se va dando cuenta. Sí, sí, Y no todo el mundo da un estudio bíblico con mucha conciencia, pero uno se va dando cuenta. Si tiene algunos baches, uno se lo puede ir rellenando, diciéndole en qué te equivocaste, en qué debiste decir mejor así, en fin. Y los ayuda, porque eso es la tarea del pastor, es formar a los hermanos y contribuir que ellos echen para adelante. Amén. Don Augusto, al principio usted mencionó a su esposa y sus hijos. No podemos terminar este espacio sin que usted nos hable de su familia, de sus nietos y de lo que Dios ha hecho con usted y su familia. Bueno. Pues yo conocí a Olivia en el 1967. Yo había ido al primer cursillo bíblico que se da cada año, ahora comienza el de este año. El primero fue en Angostura en 1965, solterito, verde todavía en el Evangelio. Pero ahí comencé a conocer muchísima gente y buenos amigos, entre ellos al hermano Ángel Mármol de la capital, que ya está con el Señor, que decía que yo fui su primer amigo de cursillo. Que fue la primera vez esa vez también. Bueno, a Olivia pues en el 67 y le tiré el ojo y luego indagué con los jóvenes que ya eran amigos míos de Gaspar Hernández y me la recomendaron como una muchacha de familia honesta, que no tenía mucho tiempo en el Evangelio, pero que sí su trayectoria era digna y que ella era sincera en su fe. Bueno, pues ahí comenzó el asunto de irnos conociendo, Olivia y yo, hasta que en el 69 nos casamos. De ese matrimonio. No es añito. Hace unos cuantos años, en un mes tendremos, un mes y algo, tendremos 53 años ya de casados, 30 de agosto.
Tremendo. Entonces, de ahí llegó Rode, que fue la primogénita, o es aún, porque eso no se cambia. Y después Agustico, luego Betty. Los tres han podido abrirse paso en los estudios, los tres son profesionales. Agustico me falta por una profesión abierta de fe, que aunque la hizo de adolescente, luego no me ha dado olfato de que esté en eso, ¿no? Esa podría decirse que es su mayor deseo ahora mismo. Ese es mi mayor deseo, mi mayor preocupación, porque uno sabe qué espera al pecador que se va de esta tierra sin Cristo. Uno lo sabe perfectamente. Entonces esa es la mayor preocupación, que ese muchacho pueda entender que su mayor necesidad no es su profesión, ejercerla, que la ejerce muy bien y con éxito, su esposa, sus niñas tan bellas, tiene 2 señoritas, pero eso no es lo principal, aunque eso tiene muchísimo peso, pero que lo primero es su salvación, su comunión con Dios, el perdón de sus pecados, el nuevo nacimiento, vivir una vida para Dios, que puedan entender eso. Entonces, pues, están ahí, son muy buenos muchachos todos, los queremos todos, ellos nos quieren muchísimo a nosotros, de manera que yo tengo mucha gratitud al Señor en cuanto a la familia. Me ha salido una familia que no me ha dado dolor de cabeza, gracias a Dios. Y los nietos, Ariel fue el primero, el de Rode, luego llegó Josué, el de Betty, que viven en la capital, nació allá y se quedaron allá. Y las 2 señoritas, Gaby y Amelia de Agustico. Entonces, pues, encantado de todos ellos. Ariel, muy bueno. Ariel es su nieto hijo. Así yo le llamo. Usted ha tenido una cercanía con él y él expresa que usted es su maestro. Bueno. ¿Qué significa Ariel para usted? Porque realmente no ha sido, como dije, un nieto, sino como un hijo para usted. Así mismo es. Ariel significa mucho para mí por el gran gozo, la alegría, la satisfacción que yo siento de que él tomó el camino temprano. Fue instruido desde que pudo escuchar, porque lo criamos desde muy tierno en casa. Entonces, Ariel hizo una decisión que se ha visto que ha sido sincera, tanto así que Dios lo ha llamado para estudiar más altamente la Sagrada Escritura. Por eso se fue a Estados Unidos, allá a Texas, al instituto, se graduó, ha estado trabajando en unas 3 iglesias allá, ahora está en una que parece que va a permanecer ahí, y el muchacho ha dado muy buenos frutos, y ya él predica hasta en inglés en esa iglesia. Lo tuvimos aquí hace 2 semanas. Sí, lo tuvimos observando y gozándonos también. Entonces su trayectoria en la fe ha sido muy, muy bella, y además un muchacho respetuoso, nunca nos ha faltado el respeto, nunca tuvimos que darle una pela. Con hablarle a Ariel siempre temperó. Y los otros pues no se han criado tan cerca de uno, pero son muchachos también que no han dado problemas, gracias a Dios. Y Ariel se va a casar. Ah, eso es precioso, eso es algo como la Biblia dice, que no es bueno que el hombre esté solo. Pero lo interesante de esto es que usted va a estar ahí. Bueno, si el Señor lo va a permitir, como parece, yo estoy muy motivado, porque antes me habían facilitado viajar con todo pago, hasta ropa, zapatos y todo me mandaron de Estados Unidos, de Nueva York, y yo lo rehusé porque eran tiempos de una dolencia muy aguda de la columna. Como ustedes saben, yo tengo lesiones permanentes. Y en ese tiempo no consideré que era justo ni sabio
salir de casa por tantos días y un viaje tan largo. Entonces rehusé, di las gracias, todavía le estoy dando a Félix López y Kika, pero ahora que ha llegado esta coyuntura, mi hijo, entonces no hay otras personas que tengan mucha facilidad para ir y estoy muy mejor porque, como ustedes saben, he conseguido un remedio para esa dolencia que tengo que alabar a Dios y agradecer a la hermana que me lo proporcionó primero y me lo recomendó, y que uno mismo lo puede preparar en su casa. Entonces pues yo me llevo mi remedio y si me duele algo lo aplico, ya en una hora no me duele nada. Entonces mire, eso me ha abierto un deseo muy, muy, muy interesante y alegría de saber que voy a estar cerca de ellos. Rosy es muy amable también, vino con él hace un año y pico, la tuvimos en casa varios días, salimos, conocieron, etcétera. Y son 2 hijos ya para uno. Qué bueno. Y tenemos una expectativa muy hermosa. Además que cuando fuimos al consulado ni siquiera tuvimos que entrar. Yo no vi al cónsul ni él me vio a mí. Y tengo la visa en casa, ¿no? De manera que... Tráigame algo de para allá. Bueno, le gustaría... ¿Qué marca de carro usted quiere? Bueno. A ver la marca que quiere. Se la voy a enviar. Bueno, está bien. Don Augusto, en 30 segundos, porque ya el tiempo se nos ha ido, palabras finales para los amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando. Bueno, desearles la bendición de Dios a los que ya son salvos, que hagan honor a ese Señor que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que nos salvó por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero que nos pide una vida, como dice en Tito 2, 11 y 12, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, oiga bien la palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que debe ser una vida acorde con lo que el Señor ha hecho en nosotros y sigue haciendo y aún hará. Y a los amigos que se aprovechen de esa gracia que está vigente todavía y que podría cerrarse en cualquier momento con el regreso del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Ya los amigos que han oído, según 2 Tesalonicenses 2, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que eviten eso los amigos, que Cristo está a la puerta y dice que si le dan entrada, dice, les doy vida eterna, Juan 10, 28, les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, y por eso Satanás no me ha arrebatado a mí. Amén. No me ha arrebatado, ni a ustedes, porque el Señor tiene promesa. Amén. Que Dios le bendiga. Y muchas gracias. Gracias, don Augusto, por estar con nosotros aquí. Gracias por el privilegio. A ustedes, mis hermanos y amigos, nos vemos el próximo sábado en una entrega más de este su espacio. Bendiciones del Señor.